Bueno, nuevamente buenos días, distinguidos representantes permanentes y alternos, representantes de los países observadores, señoras y señores. Me complace declarar abierta la presente sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que ha sido convocada a solicitud de la Misión Permanente de Colombia, con el propósito de recibir al Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Su Excelencia Carlos Holmes Trujillo García. De no haber observaciones, damos por aprobado el proyecto de orden del día contenido en el documento CP/OD.2195/18. Así queda acordado. Señor Ministro Carlos Holmes Trujillo, bienvenido al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Recibimos su visita, señor Ministro, como una prueba del aprecio de su gobierno y de su país por los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Fue precisamente en Colombia, en la cosmopolita Bogotá, donde un 30 de abril de 1948, hace ya 70 años, se firmó la Carta de la OEA, en el marco de la 9ª Conferencia Internacional Americana, que reunió a 21 estados y que adoptó el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, el Pacto de Bogotá y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y fue además un ilustre colombiano, don Alberto Lleras Camargo, quien con su reconocido talento y visión humanista, civilista y universal, no solamente participó activamente en las negociaciones de la 9ª Conferencia Internacional Americana y en la redacción de la Carta de Bogotá, sino que la postre sería también el primer secretario general de la OEA entre el 30 de abril de 1948 y el 1 de agosto de 1954. Otro ilustre compatriota suyo, el expresidente César Gaviria, dirigiría el curso de nuestra organización como su secretario general entre 1994 y el 2004. Los caminos de la OEA y Colombia han corrido en paralelo con su país como un actor siempre activo y comprometido con las tareas de nuestra organización y con ella como un mecanismo de cooperación que siempre ha sido leal y eficaz en brindar su ayuda y su apoyo cuando así ha sido requerido por Colombia. Recibimos a usted, señor Canciller, como un experto y un gran conocedor de la diplomacia, especialmente en su dimensión multilateral, compenetrado con el trabajo que se realiza en la OEA en defensa de la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos, la seguridad integral y el desarrollo multidimensional. El señor Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia es abogado con una amplia y destacada trayectoria en el ámbito diplomático, así como en el sector público de su país. Es graduado en Derecho por la Universidad del Cauca, donde se especializó en Derecho Penal y Criminología. Posteriormente realizó un posgrado en la Universidad de Sofía de Tokio, donde obtuvo el título de Máster en Negocios Internacionales. También asistió a varios cursos de administración en el Japón. Dentro de su amplia y fecunda carrera diplomática, ha ejercido las funciones de cónsul de Colombia en Tokio, encargado de negocios de su país en el Japón en el periodo de 1979 a 1980 y embajador representante permanente de Colombia ante la OEA de 1995 a 1997. Además, se desempeñó como embajador de Colombia ante el gobierno de Austria, representante permanente ante los organismos de las Naciones Unidas con sede en Viena, embajador en la Federación de Rusia, embajador ante el gobierno del Reino de Suecia, donde tuve la oportunidad de conocerlo por primera vez, y embajador no residente en Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca, embajador de Colombia ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y jefe de misión de Colombia ante la Unión Europea. Asimismo, ha sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, alcalde de la ciudad de Cali, ministro delegatario de funciones presidenciales, ministro de Educación Nacional, ministro del Interior y alto comisionado para la paz. Pero hay más, el canciller Trujillo cuenta con una muy meritoria carrera como profesor universitario
y ha impartido varias cátedras en centros de enseñanza superior en Colombia y en otros países. Conocemos, señor ministro, su compromiso con la OEA y los principios que le inspiran. Por eso es un verdadero honor para mí, en nombre del Consejo Permanente y en el mío propio, ofrecerle la más cordial bienvenida a esta Casa de las Américas, que es la suya. Si me permite el Consejo Permanente, en 2 minutos quisiera referirme brevemente a las relaciones de mi país con el pueblo hermano de Colombia, que se construyeron antes de sus fundaciones como repúblicas independientes. De hecho, los territorios de ambas naciones formaron parte en su momento de la Gran Colombia. La historia común entre los dos pueblos se fue enriqueciendo a lo largo del periodo republicano gracias a la convivencia y los lazos estrechos que han existido por generaciones entre las comunidades que viven en ambos lados de la frontera y que ha dado paso a intercambios permanentes, así como a la acogida por el Ecuador de hermanos colombianos refugiados en número de 60.000. Actualmente nos vinculan intereses comunes relacionados con el comercio, la interconexión eléctrica y las comunicaciones, la ampliación de rutas transitables, la circulación de personas, vehículos, embarcaciones y aeronaves y, por supuesto, la seguridad de nuestras comunidades, para lo cual se está profundizando en el intercambio de información e inteligencia. Al mismo tiempo, estamos trabajando con Colombia en mecanismos binacionales como la Comisión Mixta de Fronteras, la CONVIFRON, y el mecanismo 3+2, que se reunirá en diciembre próximo en el marco del encuentro presidencial y el 7º Gabinete Binacional Ecuador-Colombia. Le ruego, señor ministro, señor Su Excelencia Carlos Sáenz Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, ofrecerle tomar la palabra y para lo cual muy gustoso se la cedo. Muy apreciado señor presidente del Consejo Permanente de la organización, muy apreciado señor secretario general de la organización, muy apreciados directivos de la organización, muy queridas y queridos integrantes del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, muy queridas y queridos asistentes. Primero que todo, no puedo esconder lo grato que es para mí estar nuevamente en esta sala, en la cual en años anteriores tuve la inmensa honra de ocupar la silla de Colombia como representante del Gobierno Nacional, silla que hoy ocupa con lujo de competencia mi distinguido compatriota, el doctor Alejandro Ordóñez, representante permanente de Colombia ante esta organización. Y estoy hoy aquí en nombre del Gobierno, en nombre del presidente Iván Duque y de todos los colombianos, con el fin de formular ante ustedes y con ustedes un acto de fe. Un acto de fe en el sistema interamericano, un acto de fe en la Organización de Estados Americanos, un acto de fe que surge de la más profunda convicción de que hay respuestas a los grandes desafíos que enfrentamos en las Américas que solo el sistema interamericano, con los valores y las cualidades que le son más propios y a pesar de sus limitaciones puede ofrecer. Un acto de fe en que, si renovamos nuestros compromisos e innovamos en la manera en que hacemos las cosas, tendremos no solo un sistema interamericano más eficiente, eficaz y conducente, sino un sistema interamericano a la altura de las preocupaciones y las esperanzas de los ciudadanos, un sistema interamericano para la ciudadanía interamericana. Animada por esta fe y con gran convicción, Colombia se siente honrada al acoger en Medellín el año próximo, entre los días 26 y 28 de junio, y con el propósito que he señalado de renovación e innovación del multilateralismo interamericano, la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Un mundo crecientemente multipolar, interpolar o incluso apolar requiere, con sobrada razón, un multilateralismo capaz de satisfacer la demanda de buena gobernanza, capaz de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las cuales depende que los Estados sean plenamente funcionales, capaz de incorporar a la ecuación de lo internacional a los actores no estatales
que operan en las diversas esferas de las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Ese multilateralismo es un multilateralismo flexible y adaptable. Es un multilateralismo que no aspira a sustituir a los estados nacionales, sino a contribuir al perfeccionamiento y consolidación de sus instituciones. Es un multilateralismo intergubernamental, pero abierto al diálogo con la empresa privada, las organizaciones sociales y los ciudadanos. Es un multilateralismo dotado de una burocracia suficientemente operativa y no hipertrofiada. Un multilateralismo transparente y abierto al escrutinio público. Un multilateralismo que multiplica las capacidades individuales con base en un principio general de solidaridad y responsabilidad compartida. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de adecuar la Organización de Estados Americanos y el sistema interamericano en su conjunto a las actuales realidades globales y hemisféricas. Tenemos que devolverle a la democracia plural y efectiva, al Estado de Derecho y a la primacía de los derechos inalienables de las personas el lugar central que les corresponde en el orden interamericano como condición insustituible de paz, seguridad, estabilidad y progreso. Tenemos que renovar nuestro compromiso con el régimen democrático interamericano e innovar en cuanto a los procedimientos y mecanismos más idóneos para hacerlo efectivo. El deterioro de la democracia en una sola de las naciones del hemisferio tiene consecuencias en todos los órdenes para todas las demás. La experiencia reciente de rupturas del orden democrático da buena cuenta de ello. Un continente que tanto ha luchado por la democracia no puede renunciar a ella al primer envite. Tenemos que renovar nuestro compromiso con el gobierno responsable y efectivo e innovar en cuanto a la forma en que la cooperación hemisférica puede contribuir a que los estados americanos sean cada vez más eficaces en la garantía del pleno ejercicio de los derechos y de las libertades de los ciudadanos en las distintas dimensiones en que la ciudadanía se expresa en el siglo XXI. Ello implica abordar de manera frontal los desafíos que para la integridad institucional, la iniciativa económica y el capital social representan fenómenos como la violencia comunitaria, el crimen organizado transnacional, la corrupción y las economías criminales como el narcotráfico y la explotación ilícita de recursos naturales. Tenemos que renovar nuestro compromiso con el desarrollo y el avance de nuestras sociedades e innovar para extender sus beneficios a capas cada vez más amplias de la ciudadanía de manera sostenible. Para ello es imprescindible aprovechar con responsabilidad los recursos naturales e impulsar el desarrollo científico y tecnológico, así como la generación de capital humano cualificado. Más allá de la cooperación, lo que esto supone es una asociación interamericana para el progreso y para tener estados y sociedades más resilientes frente a los vaivenes de un mundo en constante transformación. Este proceso de renovación e innovación supone un esfuerzo de largo aliento. Hay preguntas que tendremos que hacernos sobre la dirección por la que queremos encaminarnos y la mejor manera de recorrerla para alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto. Para algunas de esas preguntas no hay respuestas fáciles, pero para hallar las respuestas hay que empezar por hacer las preguntas. Esas preguntas atañen al estado en que se encuentran la Organización de Estados Americanos y el sistema interamericano. Se refieren también a su diseño y a los arreglos institucionales que rigen su funcionamiento. Suponen hacer un inventario de los recursos disponibles y una evaluación de la forma en que se emplean. Implican construir una nueva agenda política general y diseñar estrategias específicas con objetivos realistas y acciones concretas. Son preguntas que, si aspiramos a que sean las preguntas correctas, no deben surgir solamente de los gobiernos, sino del conjunto de nuestras sociedades. Muy queridas y queridos miembros del Consejo Permanente de la OEA, Colombia asume la responsabilidad de acoger la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos con la esperanza de que ésta será un primer escenario para la renovación y la innovación del sistema interamericano
y hace votos para que en Medellín arranque un proceso que lo proyecte hacia el futuro. Por una feliz coincidencia, querido secretario general, la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, cuya anfitriona será la ciudad de Medellín, se celebrará el año en que Colombia conmemora el bicentenario de la Batalla de Boyacá, que en 1819 selló de manera definitiva su independencia. Reflexionar con ustedes y dentro de la línea de acción que usted ha seguido, señor secretario general, y echar a andar conjuntamente el proceso que conduzca a la renovación e innovación del sistema interamericano, parece una de las mejores maneras de celebrar estos 200 años de construcción de país que han corrido paralelos con todos sus avatares a 200 años de construcción colectiva de nuestra América. Señor presidente del Consejo Permanente, no puedo terminar estas palabras sin agradecer el particular interés que la organización ha puesto en la situación derivada de la crisis migratoria proveniente de Venezuela que se está viviendo en varios países de la región. Por eso hemos agradecido, señor secretario general, no solamente la celebración de la sesión del Consejo Permanente para analizar específicamente el asunto de la crisis migratoria, sino la determinación que con posterioridad se tomó de integrar un grupo de trabajo cuyo resultado será sin duda una contribución a hacerle frente a la crisis de manera más eficaz y efectiva. Quiero también agradecer en nombre del Gobierno no solamente su visita, señor secretario general a Colombia, sino, señor presidente del Consejo Permanente, la visita que hicieron en fecha reciente los miembros de este Consejo Permanente, visita que se hizo con el propósito de mirar sobre el terreno la realidad de esa crisis migratoria que Colombia ha venido atendiendo con solidaridad, con sentido humanitario y también con gratitud, toda vez que en el pasado Venezuela, el pueblo venezolano recibió a compatriotas que, expulsados por la violencia y la falta de oportunidades, se trasladaron a esa nación hermana con el propósito de encontrar mayores posibilidades de estabilidad y de progreso. Mi país, bajo el gobierno del presidente Duque, ha resuelto hacerle frente a esta crisis migratoria mediante medidas nacionales, regionales y globales. En el orden nacional estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. Vamos a continuar haciéndolos, razón por la cual quiero poner en manos suyas, señor presidente del Consejo Permanente, el documento de política pública que fue recientemente aprobado por el Consejo de Ministros y que determina las acciones coordinadas, conjuntas, interinstitucionales que se tomarán en mi país en los próximos 3 años en virtud de los desafíos que la atención de esta crisis implica. De igual manera, antes de entregarle el documento, señor presidente del Consejo Permanente, debo decirles que vamos a continuar trabajando con ustedes a fin de armonizar en la región las medidas que deben tomarse para efecto de darle la atención adecuada, ordenada y regular a la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Tengo que aplaudir el resultado de la reciente reunión que tuvo lugar en Quito, la capital de su país, querido presidente del Consejo Permanente, y que es la segunda dentro del proceso de Quito, proceso que sin duda ha sido de la mayor utilidad en el objetivo de armonizar acciones en la región. Y vamos a seguir trabajando en el orden global. Tiene el señor Eduardo Stein, alto representante conjunto de la Organización Internacional de Migraciones y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, nuestro respeto y nuestro respaldo. Esa solicitud que hicimos en su momento a la ONU fue atendida de manera muy diligente por el señor secretario general de la organización y por las cabezas de la OIM y de ACNUR, y de igual manera vamos a continuar trabajando en la construcción de la plataforma financiera regional para efecto de que se disponga de nuevos recursos y capacidad institucional para hacerle frente a dicha crisis migratoria. En resumen,
Nuestro propósito, el del gobierno del presidente Duque, es avanzar en los esfuerzos internos, avanzar en las acciones regionales y contribuir al mejor adelantamiento de las acciones multilaterales en nuestra región y, por supuesto, en mi país, ya que en condición de país fronterizo recibe de manera inmediata el impacto de esa crisis migratoria. Pongo entonces en sus manos, señor presidente del Consejo, ese documento de política pública que es una contribución colombiana a la atención de la crisis migratoria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, por su muy ilustrativa y valiosa declaración, por la entrega de este documento que naturalmente va a ser examinado por el Consejo y por el CIDI. Habiendo escuchado la presentación del señor Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, consulto a las delegaciones si podemos proceder con la aprobación del proyecto de resolución, fecha y sede del 49º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, que está contenido en el documento CP/DOC 5461/18. El distinguido representante de los Estados Unidos ha pedido la palabra. Thank you, Mr. Chair. It was actually in the comments. It's showing the comments by representative member states. So are we in that section yet? No, we're not there yet, so I'll give you the floor to go, okay? Okay. El representante de Brasil tiene la palabra. Muito obrigado, senhor presidente, senhor chanceler Gomes Trujillo. Le ruego disculparme, señor embajador del Brasil. La distinguida representante de Venezuela pide la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación no puede acompañar este proceso sobre la sede de una reunión de una organización a la que no pertenecerá en junio de 2019. Pedimos, por favor, que nuestra posición quede registrada en la acta de esta sesión. Muchas gracias. Así será. Muy bien. Señor embajador de Brasil, le ruego disculparme. Esto se pudo haber hecho antes. No había necesidad del derecho de Obrigado, presidente. interrumpir al embajador de Brasil. Obrigado, presidente, senhor chanceler, senhor secretário-geral adjunto, estimados e estimadas colegas do Conselho Permanente. Em nome do governo brasileiro, eu tenho a grande honra e a especial satisfação de propor para a consideração do Conselho que se adote por aclamação o projeto de resolução, data e sede do 49º período ordinário de sessões da Assembleia Geral e, desde já, formulo votos de pleno êxito em sua organização ao governo colombiano. Muito obrigado. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor embajador de Brasil. Queda entonces aprobado por aclamación la resolución y nuevamente le pido disculpas por la interrupción. El siguiente orador analista es el distinguido representante de Argentina. Gracias, presidente. Llego un poco tarde porque lo que quería era secundar lo que dijo Brasil y agradecerle a Colombia su generosidad y pedir que se apruebe lo que ya se aprobó por aclamación. Gracias. Muchas gracias, distinguido representante de Argentina. Ahora sí ofrezco la palabra a las delegaciones que deseen hacer comentarios. The U.S. representative has the floor. Go ahead. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, the United States would like to extend a warm welcome to Foreign Minister Carlos Trujillo. It isn't every day that I'm able to greet a diplomat with the same name in the same location. We are so very pleased that you're here in the House of the Americas, Canciller. Let me begin by recalling that Colombia continues to undertake a very courageous and comprehensive effort to conclude a political solution to one of the world's longest conflicts. The United States and Colombia share many goals, including combating
narcotic trafficking, and transnational crime, coordinating a regional response to the exodus of millions of Venezuelans from their home country, supporting sustainable peace, ensuring proper human rights observance, and encouraging trade consistent with a free trade agreement. With this in mind, the United States remains proud to stand with the Colombian people as they continue on the path of lasting peace and prosperity. Mr. Foreign Minister, we remain encouraged by your government's efforts to build roads, hospitals, police stations, and schools in underserved rural and formal conflict areas, providing security, infrastructure, and public services that are critical in achieving durable peace. We also like to underscore the important role of the OAS Peace Monitoring Mission in Colombia, MAP, to support efforts by the Colombian government and people to pursue the just and lasting peace Colombia deserves. We believe the MAP mission has been vital to the peace process and welcome Colombia's decision to continue this important partnership, one that supports security and ex-combatant reincorporation efforts. At the same time, Mr. Chairman, the successful implementation of the peace accord remains inextricably linked to efforts to dismantle criminal organizations and curtail narco-trafficking. In the United States, President Trump has made substance abuse prevention a priority of his administration, and we're devoting resources to reduce the demand for cocaine. In Colombia, the United States continues to work with the government to cut cocoa cultivation and cocoa production in half by the end of 2023. Together, we look to accelerate counter-narcotic efforts and deliver sustainable results to the people of both of our countries through increased resources, effective use of all available tools, and an integrated whole-of-government approach. Although Colombia has only recently established the conditions for expanded peace, it has clearly shown its strength as a regional leader, including by hosting more than 1 million Venezuelans. We commend the Colombian government for its humanitarian contributions, along with those of other governments in the region, for shouldering this burden so graciously. This refugee and migration crisis is a challenge that not one country can bear alone. Colombia has taken an effective leadership role in multilateral organizations such as the UN and OAS in efforts to unite us, its neighbors, on a regional response to the humanitarian and migratory crisis caused by the failings of the Maduro regime. This was exemplified by Colombia's hosting last week of the robust OAS delegation to assess its borders with Venezuela. For our part, the United States is working closely with regional partners and international organizations to support collaborative efforts, particularly those of frontline states such as Colombia that receive a large number of Venezuelan migrants. Since fiscal year 2017, we have dedicated over $97 million in humanitarian assistance to help countries in the region cope with the arrival of Venezuelans and to mitigate the effects of the crisis with food, health, and other emergency assistance. Most recently, we're especially proud to have deployed the U.S. Naval Hospital ship USNS Comfort to the region to provide medical care for both Venezuelans and the communities hosting them. Complementing this humanitarian assistance is another $37 million in economic and development funding to support Colombians' medium and long-term efforts to respond to the influx of Venezuelans into Colombia. We commend the important steps governments of the region have taken to coordinate a regional response to the crisis of historic proportion, most recently witnessed in Quito, and to ensure coherent and whole-of-government responses in their own territories that prioritize protection for the most vulnerable of populations. We recognize the enormous scope of the crisis and the needs only continue to grow, and we continue to encourage additional contributions from donors to the open ideals of international organizations. Tomorrow's health ministerial meeting at PAHO will help our region engage even further in responding to these needs. We note that humanitarian assistance alone is only a temporary solution for a much deeper issue. A long-term solution will only come with the restoration of democracy in Venezuela. To this end, we urge all of Colombia's neighbors and friends to continue supporting its historic and important undertaking to solidify a lasting peace while also responding to the consequences of the worsening humanitarian crisis in Venezuela. For all those reasons, the United States wholeheartedly looks forward to supporting and attending the upcoming 49th regular OAS General Assembly in Medellin in June. Thank you. I thank the distinguished representative of the U.S. La señora embajadora del Perú tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Excelentísimo señor canciller. La delegación peruana desea darle la más cordial bienvenida y transmitirle su sincero reconocimiento por la decisión de Colombia de albergar el próximo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Estamos seguros que la Asamblea General será exitosa y fructífera.
Recibir al canciller Trujillo en la OEA es particularmente grato para el Perú, porque además de los vínculos bilaterales, nuestros países comparten la convicción de que la democracia es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, tal como todos los países miembros de esta organización lo han consagrado en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana. El Perú seguirá apoyando e impulsando todo esfuerzo que se haga con el propósito de promover la democracia, porque responde no solo a un compromiso ético, sino también a una obligación jurídica que todos nuestros países han asumido y estamos plenamente seguros que encontraremos siempre a Colombia en ese camino. Afrontamos actualmente el desafío de acoger de manera solidaria a los migrantes provenientes de Venezuela y de facilitarles acceso a los servicios básicos y oportunidades de empleo. Se trata de una crisis humanitaria que ha generado una migración de una magnitud no vista anteriormente en la región y, como tal, no son suficientes las medidas internas que los países de la región han venido adoptando. Como el Perú ha asegurado en este mismo foro, las dimensiones de este fenómeno migratorio hacen necesario un enfoque de carácter regional basado en la solidaridad y la cooperación, que permite un tratamiento integral y una migración más informada, más ordenada y más segura. Le reitero, señor Canciller, el beneplácito del Perú por recibirlo en esta organización y nuestra plena disposición para seguir trabajando conjuntamente en defensa de los valores y principios de la misma. Gracias. Muchas gracias, señor embajador de Perú. El distinguido representante de Brasil tiene la palabra. Muito obrigado, presidente. Em nome do governo brasileiro, eu gostaria inicialmente de agradecer a apresentação de Sua Excelência, o ministro Almes Trujillo, sobre temas que são importantes e atuais, não apenas para a Colômbia, mas para todos os países do nosso hemisfério. Sua presença, ministro, nesta sessão, muito honra o Conselho Permanente e faz justiça ao papel exercido pela Colômbia ao longo da história da nossa organização, desde sua fundação em Bogotá há 70 anos. O compromisso com a organização de seu país se mostra uma vez mais no oferecimento para sediar a próxima Assembleia Geral, nas linhas indicadas por Vossa Excelência durante a apresentação inicial. Estamos convencidos de que nessa ocasião estarão dadas todas as condições para que a Assembleia Geral cumpra seu papel de órgão máximo deliberativo e decisório da organização e, por esse motivo, reitero o prazer que tive em propor a adoção da resolução pela qual se definiu a data e a sede. Senhor ministro Trujillo, o Brasil celebra a mensagem de renovação simbolizada pelo mandatário colombiano e o desejo de união nacional com base na ideia do grande pacto pela Colômbia, a qual vem sendo defendida pelo presidente Ivan Duque desde o seu discurso inaugural. Quero lhe pedir, chanceler, que seja intérprete junto ao presidente Ivan Duque de nosso agradecimento pelas felicitações que foram estendidas ao presidente eleito Jair Bolsonaro. É um gesto cordial, é um gesto indicativo do desejo de manter viva a excelente dinâmica de colaboração com o governo brasileiro. O Brasil deseja, assim como a Colômbia, e mais ainda nas desafiadoras circunstâncias atuais, uma região próspera, segura e estável. Coincidimos em muitos aspectos, se não em todos os aspectos, no diagnóstico sobre a grave crise atravessada pela Venezuela, que é um país irmão do Brasil, um país irmão da Colômbia, e julgamos ser indispensável para a Venezuela e para toda a região a restauração da democracia no país, o respeito aos compromissos assumidos de modo soberano pelo governo da Venezuela, no marco da Carta da OEA, da Carta Democrática Interamericana e de outros instrumentos internacionais. O Brasil saúda a Colômbia pelo grande esforço que realiza para fazer frente à crise migratória venezuelana e compartilha o enfoque de solidariedade irrestrita aos migrantes, muitos dos quais, como sabemos, estão em situação de grave vulnerabilidade.
Temos mantido um diálogo estreito com as autoridades colombianas sobre o flagelo dessa população que se desloca por nossa região e continuaremos a trabalhar juntos para encontrar as respostas adequadas. Senhor Ministro, o Brasil saúda o governo Ivan Duque pelo compromisso demonstrado com a paz global e duradoura na Colômbia e continuaremos a atuar como parceiro solidário desse esforço. O apoio do Brasil para esse objetivo manifesta-se, entre outras, em iniciativas concretas de cooperação também para o pós-conflito, por intermédio da organização ou de maneira bilateral, seja no apoio à desminagem humanitária, seja em projetos na área agrícola e outras iniciativas que estão em curso. Expressamos plena confiança na continuidade da parceria com a missão da OEA de apoio ao processo de paz na Colômbia, para benefício da paz e da estabilidade no país. Por fim, senhor ministro, em nome do Estado brasileiro, aproveito a oportunidade também para agradecer ao governo da Colômbia, publicamente, por ter contribuído, juntamente com outros 15 países, entre membros e observadores da OEA, para a exitosa realização da primeira missão de observação eleitoral enviada ao Brasil por ocasião das eleições gerais de outubro último. Obrigado, senhor ministro. Obrigado, senhor presidente. Muchas gracias, señor embajador del Brasil. La señora embajadora de Canadá tiene la palabra. Thank you very much, Mr. President, and good morning, colleagues. We thank Minister Trujillo for his presence here today and for his words. We also would like to thank Colombia for their generous offer to host the General Assembly in June of 2019. Excuse me. Canada strongly supports the role of the OAS and of the inter-American institutions in strengthening and advancing democracy and inclusive, transparent, and accountable democratic governance. The renewal of the inter-American system is a welcome proposal. Please, Minister, count on the support of this delegation as we work together to shape a General Assembly that will meaningfully launch a process to strengthen our collective commitment to the shared principles of strong and effective representative democracy and the fearless defense of the human rights of all. We look forward to seeing you in Colombia. Thank you very much. Thank you very much, Madam Ambassador from Canada. El distinguido representante de Honduras tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. En nombre de mi delegación, deseo agradecer al canciller de la hermana República de Colombia, Carlos Trujillo, por la presentación del proyecto de resolución, el cual hemos aprobado el día de hoy, donde se ofreció celebrar el 49º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, que se celebrará el próximo año 2019 en la ciudad de Medellín. Tenemos la completa seguridad de que la próxima asamblea será de gran éxito para la región y para esta organización. Canciller, cuente con todo el apoyo de mi delegación. Estoy seguro que así como hace 70 años nos uníamos como países hermanos, lo seguiremos haciendo para fortalecer y desarrollar cada uno de los pilares de esta organización. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguido representante de Honduras. El señor embajador de Chile tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Como otros colegas aquí lo han señalado, nosotros también queremos agradecer el generoso ofrecimiento del gobierno colombiano de acoger la próxima Asamblea General de esta organización. Compartimos, ¿no es cierto?, los deseos de renovación del sistema interamericano y de esta organización, y creemos que lo que ha propuesto el canciller de Colombia es muy importante y relevante. También queremos recalcar los valores compartidos de derechos humanos y defensa de la democracia que tenemos con Colombia y la gran solidaridad que tenemos, ¿no es cierto?, en valores y principios con este país. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, distinguido representante de Chile. El señor secretario general de la organización tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es un gusto y un honor dar la bienvenida a la OEA a un directo amigo de esta casa, su excelencia Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. El canciller Trujillo exhibe una distinguida y productiva trayectoria pública en diversos ámbitos. Ha sido profesor en la Universidad del Rosario en Bogotá, autor de varios libros y columnista en diversos medios.
fue alcalde de Cali, ministro del Interior, de Educación, alto consejero para la Paz y constituyente en la Asamblea del 1991. Asimismo, tuvo diversos cargos diplomáticos, fue embajador en misión especial ante la Asamblea General de la ONU, embajador representante permanente de Colombia ante los organismos de la ONU con sede en Viena. Fue embajador en Austria, en Rusia, embajador ante el gobierno de Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia y jefe de misión de Colombia ante la Unión Europea. Y entre 1995 y 1997 también fue embajador representante permanente de Colombia ante la OEA. Por lo tanto, querido canciller, es redundante que le diga que usted está en su casa. Es un momento especial en nuestro hemisferio. Son diversos los desafíos que enfrentamos. Estabilizar la democracia, hacer respetar los derechos humanos, trabajar en pos de mayor equidad para grupos desprotegidos, combatir el crimen transnacional y la corrupción, y desde hace un tiempo más reciente, todo ello en el marco de la crisis migratoria más importante que jamás hayamos visto en nuestro continente. Es un gusto tenerlo aquí, canciller, pues su país ha sido y es un socio, amigo y colaborador estrecho de nuestra organización en cada uno de los temas de esta agenda. Prueba de ello es la decisión de su gobierno de ser anfitrión de la próxima Asamblea General de la OEA. Agradecemos y celebramos la hospitalidad de Colombia. Tampoco puedo dejar de destacar el abordaje generoso del gobierno del presidente Duque a la crisis migratoria. Hemos estado con ustedes en el terreno y lo hemos visto. Hemos recorrido los refugios, los comedores. Hemos caminado el puente Simón Bolívar juntos, querido canciller. Colombia es un ejemplo admirable, representa lo mejor de nuestros valores, de nuestra permanente solidaridad entre hermanos. Entre nosotros no hay lugar para xenofobia, para racismo, solo para brazos abiertos al vecino necesitado, al pueblo necesitado. Y nadie ha abierto esos brazos más ampliamente y con mayor convicción. Nuestro grupo de trabajo trabaja codo a codo con ustedes, con su Cancillería, con la autoridad migratoria. Ello en el entendimiento que los migrantes tienen necesidades básicas que debemos atender. Y también con la claridad intelectual de saber que este éxodo no es un accidente. Quiero agradecerle, señor canciller, todos los esfuerzos. Estamos a su lado. Quiero agradecerle también que nos haya visitado aquí en la OEA, su casa. Seguiremos trabajando como hasta ahora, mancomunada infatigablemente, compartiendo los mismos principios y valores y en pos de los mismos objetivos: derecho, libertad, democracia y bienestar para nuestros pueblos. Gracias. Muchas gracias, señor secretario general. La distinguida representante de Venezuela pidió la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Debido a que mi país ha sido aludido en esta sesión, nosotros vamos a responder. Señor presidente, el 11 de noviembre pasado, el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que había necesidad de una acción internacional para poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro Moro en Venezuela. El 19 de noviembre, el mismo presidente dijo: el día en que empiece la transición en Venezuela y la reconstrucción después de la dictadura, esa solidaridad que hemos construido le va a traer beneficios a Colombia. El día de ayer, 27 de noviembre, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, afirmó que todo el hemisferio tiene responsabilidad en la dictadura que se instaló en Venezuela y por ello la tarea de atender la tragedia humanitaria venezolana tiene que ser de todos, significando el fin de la dictadura. Queda claro, señor presidente, que el gobierno de Colombia se ha autodesignado la tarea de derrocar al gobierno de Venezuela y al presidente constitucional de Nicolás Maduro. El principal objetivo de la política internacional de Colombia es derrocar al gobierno de su vecino país y para ello considera todos los medios posibles, incluido el militar. Así lo afirmó el 18 de septiembre Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos, cuando al lado del presidente Donald Trump aseguró que para lograr una salida a la crisis de Venezuela deben considerarse todas las opciones posibles, incluso las operaciones militares. El gobierno de Colombia usó algunos voceros para decir que quiere la paz y otros voceros para decir que quiere la guerra. Unos días parece que solo habla de diplomacia, otros días parece decidirse por el conflicto. La gran alianza internacional que pide el gobierno de Colombia cuenta con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. El 21 de agosto de 2017, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, afirmó que Estados Unidos
no se va a quedar de brazos cruzados con Venezuela y se ha contemplado la posibilidad de una aventura militar por parte de los venezolanos en contra de sus vecinos, significando el apoyo militar de Estados Unidos a Colombia. Nunca podremos olvidar las declaraciones del embajador Carlos Trujillo a un programa de radio donde predijo que el presidente constitucional Nicolás Maduro sería sacado del poder por la fuerza militar de sus vecinos y más aún que el conflicto comenzaría en la frontera con Colombia por la acción de la guerrilla del ELN. Señor presidente, ¿de qué se trata todo esto? Es una verdad simple pero atroz. El gobierno de Colombia, en conjunción con el gobierno de Estados Unidos, planea derrocar al gobierno de Venezuela por todos los medios, desde el sabotaje económico, pasando por el golpe de Estado, hasta llegar a una intervención militar. No tienen escrúpulos. Nos preguntamos, ¿qué derecho tiene el gobierno de Colombia para declarar abiertamente su agresión a Venezuela? ¿Qué ley internacional están usando? La respuesta es ninguna. La conducta del gobierno de Colombia y de Estados Unidos viola toda norma del derecho internacional. Se trata del uso de la fuerza bruta, es la agresión sin límite. La desvergüenza llega a tal punto que hasta llevaron al más alto funcionario de la Secretaría de esta organización a la frontera con Venezuela para llamar a la intervención militar contra nuestro país. Son los negociantes de la guerra en su máxima expresión. El mismo presidente Duque dijo que Colombia se iba a beneficiar por el derrocamiento del gobierno constitucional de Venezuela. ¿Cuáles son esos beneficios? Señor presidente, Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo y el segundo exportador de heroína a Estados Unidos. Sus redes de narcotráfico son tan poderosas que por años se han convertido en la fuente de violencia para todos sus vecinos. Este es un hecho reconocido por toda la región. Colombia es el país con mayores desplazados forzados del mundo, producto de la violencia paramilitar y guerrillera, narcotraficante y criminal que azota a millones de colombianos. En Colombia, solamente el año pasado ocurrieron más de 120 asesinatos de líderes sociales. Colombia es el país de las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales y de la parapolítica. ¿Cuál es la autoridad que tiene el presidente Duque para liderar una coalición internacional e imponer por la fuerza un gobierno títere en Venezuela? Señor presidente, no todo lo que viene de Colombia es malo. En Venezuela viven más de 5 millones de colombianos y nuestro pueblo los recibió con hospitalidad y generosidad. Todavía hoy llegan refugiados de la violencia entre grupos armados en la región fronteriza del Catatumbo. No todo es narcotráfico, ni crimen, ni violencia paramilitar o guerrillera. Millones de venezolanos tienen familia colombiana y eso es una riqueza para Venezuela. Nunca iremos por el mundo acusando a los colombianos en Venezuela de ser un riesgo para la seguridad de nuestro país, de ser una carga económica para nuestro pueblo. Nunca hemos convertido a los colombianos en una industria productora de ayuda internacional. No hacemos un negocio con las necesidades de nuestros vecinos y mucho menos se nos ha ocurrido exigir el derrocamiento del gobierno de Colombia o pedir una invasión internacional. Para finalizar, denunciamos la normalización del lenguaje de la violencia, del lenguaje de la fuerza. En los últimos meses, los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos creen que por repetir miles de veces que van a derrocar al gobierno constitucional de Venezuela, el crimen se convierte en un acto legal. No hay excusa posible que oculte el hecho central. El gobierno de Colombia está en pleno desarrollo de un plan de agresión contra Venezuela y está escalando no solo en el lenguaje, sino también en sus maniobras para provocar un choque que pone en peligro la paz de la región. Este es el momento de la reflexión, de la diplomacia y de la cordura. El gobierno y el pueblo de Venezuela están determinados a conversar todos los temas bilaterales que sean necesarios con el país con el que tenemos 2.000 kilómetros de frontera, millones de ciudadanos binacionales y cientos de años de historia común. Pero se equivocan si creen que violando la ley internacional, transgrediendo la Carta de la OEA, transgrediendo la Carta de las Naciones Unidas, negociando con las necesidades de nuestros habitantes y amenazando a Venezuela, pueden lograr sus objetivos. Muchas gracias, señor presidente. Sí,
Agradezco sus declaraciones. Señor embajador de Colombia tiene la palabra. Hacer algunos comentarios respecto a la intervención de la representación venezolana. Primero que todo, el interés de Colombia, así como el interés de toda la región, de todos los estados, es la vigencia de los derechos humanos en la hermana república y el restablecimiento de la democracia. Y ese ha sido el interés de Colombia, ese es el interés de nuestro presidente, el doctor Iván Duque, quien ha acudido a los escenarios internacionales, a la institucionalidad internacional, y por eso prohijó la queja que elevó con otros países a la Corte Penal Internacional. Y por eso Colombia siempre ha insistido en una solución al interior del derecho internacional, utilizando todos los mecanismos del derecho internacional, y no cejará en ese empeño. Siempre ha rechazado la solución belicista, la solución militar, pero siempre ha insistido e insistirá con igual contundencia en la necesidad de que se restablezca y se restaure el ordenamiento jurídico roto por el actual gobierno, que se restaure la democracia en el hermano país venezolano. Igualmente, el gobierno colombiano ha reiterado en todos los escenarios internacionales y de manera permanente la condena por la protección que el gobierno venezolano hace de organizaciones terroristas y organizaciones que delinquen en Colombia. No puede ser otra la posición enérgica pero respetuosa del derecho internacional que el Estado colombiano, que el gobierno colombiano ha hecho en cabeza de nuestro presidente Iván Duque. No renunciaremos a la necesaria defensa de los derechos humanos en Venezuela. No renunciaremos al restablecimiento de la institucionalidad en Venezuela. No renunciaremos a que nuevamente la civilidad regrese al hermano país. Y estamos seguros que de esa manera estamos interpretando el sentimiento y la decisión política de numerosos estados de la región y de la misma Organización de los Estados Americanos, que en cabeza del señor secretario ha sido proactiva en ese sentido, incluso acudiendo a las entidades internacionales. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor embajador de Colombia. La distinguida representante de Venezuela ha pedido la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Nuestra posición ya ha sido explicada y no tenemos más nada que responder. Le agradezco por su declaración, representante de Venezuela. Si se me permite, muy brevemente, a título nacional, simplemente querría expresar el agradecimiento a las autoridades nacionales y seccionales de Colombia por las facilidades brindadas la semana anterior con ocasión del recorrido que hicimos a varios puntos de la frontera colombo-venezolana y que nos permitió apreciar en su dramática realidad la situación de los miles de seres humanos del hermano país de Venezuela que han debido salir de sus hogares y de la actual gravísima crisis humanitaria. Como bien advertía el gobernador del norte de Santander, en Cúcuta, enfrentamos un problema regional que demanda una respuesta de la misma naturaleza y dimensión. De ahí el objetivo de la primera y, como usted, señor canciller, lo citó, de la segunda reunión regional que hubo en Quito, igualmente la semana pasada. Y nos recordaba precisamente el señor embajador de Colombia en Cúcuta, nuestro apreciado colega Alejandro Ordóñez,
que la visita permitió palpar una realidad muy dolorosa, por cierto, que refuerza nuestra convicción de que juntos debemos atender de la mejor manera posible a nuestros hermanos venezolanos y que juntos debemos movilizar asistencia material y financiera en favor de nuestros países, de Colombia, del Ecuador y de otras naciones que enfrentan este fenómeno, este gravísimo fenómeno migratorio. No habiendo, primero tengo que decir una cuestión adicional. Estas declaraciones, primero agradezco sus declaraciones y las declaraciones del señor canciller y de los más distinguidos representantes serán recogidos y consignadas en el acta correspondiente. Quisiera recordarles que inmediatamente, y esto insisto, inmediatamente después de esta sesión extraordinaria se llevará a cabo una recepción en el Patio Azteca por cordial invitación de la Misión Permanente de Colombia. ¿Perdón? Y que quisiera recordar que la sesión ordinaria prevista hace algún tiempo del Consejo Permanente convocada por hoy comenzará a las, muy difícil, a las 11:20, no posible, pero les ruego un poco de puntualidad. ¿Qué horas son? No, ya ha sido a las 11. La vista ya no veo. No, 12:45. No. Perdón, una hora de confusión. A las 12:45 comenzaríamos, las 12:45, cuarto para la 1, comenzaríamos nuestra sesión ordinaria. No habiendo más asuntos por consultar, se levanta la sesión.